más allá de actualizarnos, pues queremos contarles desde la perspectiva de cada conferencista algunos, algunos tips y algunas claves de cosas que nosotros hemos ido aprendiendo con la experiencia y que pueden ser muy útiles en el manejo del paciente con glaucoma. Vamos a comenzar hablando de el glaucoma congénito. Les voy a contar algunos de los secretos en el manejo del glaucoma congénito. El glaucoma congénito pues se diagnostica porque los pacientes consultan con una triada muy típica. Quiero aclarar que hoy vamos a concentrarnos en el glaucoma congénito primario, es decir, en la trabeculodisgenesis primaria aislada y no en otros tipos de glaucomas infantiles, pues básicamente porque no tenemos tiempo para abarcar tanto tema. Pero el glaucoma congénito se manifiesta por esa triada de lagrimeo, blefarospasmo y fotofobia, que son síntomas causados básicamente por los cambios en la córnea, el edema y las estrías, y estos cambios que son realmente muy típicos nos llevan usualmente al diagnóstico. El ensanchamiento del globo ocular con la megalocornia consecuente es típica del glaucoma y muchos niños no muestran unos cambios corneanos tan típicos durante un tiempo, pero sí tienen los ojos grandes. Y el primer tip es ese: sospechen siempre de los bebés con ojos muy lindos. Los bebés con ojos muy grandes siempre serán sospechosos de tener glaucoma congénito. Pero en realidad el diagnóstico clínico de glaucoma congénito no es tan complicado. Sospechar el diagnóstico usualmente es fácil, pero aún así nosotros podemos tener y tenemos con mucha frecuencia pacientes con glaucoma congénito que obviamente tienen lagrimeo y que son diagnosticados como niños con dacroestenosis congénita y manejados como tal e incluso operados como niños con dacroestenosis. Un tip importante que en este caso obviamente no aplicaría porque tenemos un paciente con unos cambios corneales muy evidentes, pero cuando estos cambios en la córnea no son tan evidentes, esos niños que tienen el lagrimeo asociado al glaucoma, pues son niños que tienen además moquitos en esa misma fosa nasal, pues porque el flujo nasolagrimal ha aumentado. Obviamente en el paciente con dacroestenosis congénita, esa secreción nasal pues no está presente y eso es un punto muy importante dentro de este diagnóstico. Por otro lado, uno puede tener pacientes a los que, contrario al ejemplo anterior, se les diagnostica glaucoma congénito sin que tengan glaucoma congénito. Y uno de los mejores ejemplos es el niño que tiene megalocornia aislada. Son niños que tienen la córnea grande, como los pacientes con glaucoma congénito, pero no tienen nada más, no tienen glaucoma, no tienen aumentada la presión, no tienen cambios en el disco óptico y simplemente tienen córneas grandes. Son niños que obviamente hay que seguir porque podrían desarrollar glaucoma y terminar pues dentro de este grupo de pacientes, pero en la inmensa mayoría de casos el niño con megalocornia aislada no tiene nada distinto que córneas grandes. También ocurre en los niños que tienen un aumento de la excavación en el fondo de ojo, pero porque tienen papilas grandes. Los pacientes con papilas grandes son pacientes que naturalmente tienen excavaciones más grandes sin que esto implique un daño glaucomatoso en el nervio óptico. El glaucoma congénito, pues se puede presentar de forma unilateral, puede ser bilateral simultáneo, es decir, el paciente que presenta los mismos síntomas al tiempo en ambos ojos, pero también puede ser bilateral asincrónico, pacientes que desarrollan el glaucoma primero en un ojo y luego desarrollan la enfermedad en el otro ojo. Estamos hablando de una enfermedad rara. Estamos hablando de una enfermedad que tiene una incidencia de más o menos 1 en 10.000 a 1 en 20.000 nacidos vivos, lo que tiene varias implicaciones. La primera implicación, como veremos más adelante, es que hacer estudios con significancia epidemiológica en una enfermedad con una incidencia tan baja es muy difícil. Y la otra implicación es que adquirir el experticio quirúrgico para glaucoma congénito no es fácil, porque a no ser que un oftalmólogo esté dedicado al glaucoma congénito en un centro de referencia para glaucoma congénito, es muy complicado que reúna una experiencia suficiente de muchos pacientes operados como pasa con otras patologías. Aunque se ha descrito una preponderancia por el sexo masculino,
realmente el género del paciente no tiene por qué soportar ni poner en duda el diagnóstico de glaucoma congénito. Una pregunta que hacen todos los papás de los niños con glaucoma congénito es, ¿qué pasa si van a hacer un nuevo hermanito? ¿Qué riesgo tiene un nuevo hijo de esta misma pareja de hacer glaucoma congénito? Y la respuesta está clara y estudiada cuando estamos hablando de un glaucoma congénito esporádico, como ocurre en la mayoría de los pacientes. Estamos hablando de menos de 5% de probabilidad de que un nuevo hijo tenga glaucoma congénito, pero otro tip importante es que hay que preguntar por la consanguinidad de esa pareja. Si hay consanguinidad, particularmente si estábamos hablando de primos, como ocurre en Oriente Medio, en donde el matrimonio entre primos es común y en donde la incidencia de glaucoma congénito es alta, si hay esa consanguinidad, este porcentaje de que un nuevo hijo tenga glaucoma congénito aumenta considerablemente. Así que siempre hay que preguntar, ante esa pregunta de los papás, preguntar si hay algún grado de consanguinidad para responder y de lo contrario la probabilidad de un nuevo bebé con glaucoma congénito es baja. A los bebés hay que tomarles la presión intraocular, aunque el cuadro clínico de glaucoma es muy florido. Uno normalmente sabe que un niño tiene glaucoma congénito sin tomar la presión intraocular, pero hay que tomar la presión intraocular y esa toma de presión intraocular debe hacerse de una manera confiable, pero como toque, y el como toque incluye con frecuencia un examen bajo anestesia general. Un examen bajo anestesia general, entre otras, muy conveniente porque es un examen en el que uno puede medir las córneas, examinar con tranquilidad el fondo de ojo, tomar la presión intraocular, idealmente con un tonómetro aplanático que sigue siendo el estándar de oro para toma de la presión intraocular en glaucoma congénito e incluso tomar biometrías que puede ser un parámetro de seguimiento útil. Estos aparatos modernos que son muy útiles porque facilitan mucho la toma de la presión en el consultorio, pueden mostrar registros mayores de la presión versus la presión real. Y recuerden ustedes que ya que estos niños tienen un globo ocular ensanchado, son niños que tienden a tener córneas delgadas, a no ser que estén con una crisis de edema de córnea asociado al glaucoma. Y estas córneas delgadas pues también se asocian con un subregistro de la presión intraocular. Entonces, hay que tener estos factores en cuenta y por lo mismo hay que tratar de tomar la presión en las mejores condiciones, lo que incluye normalmente un tonómetro aplanático, que en el caso de los niños usualmente es un tonómetro de Perkins. El examen de fondo de ojo es determinante. Los bebés normalmente tienen una excavación mínima o casi que ausente, podría decir uno, y por lo tanto cuando uno ve aumentos de la excavación ya está ante una alta sospecha de daño glaucomatoso. El aumento en la longitud axial es un problema grave en los niños con glaucoma. Una vez uno trata al paciente y controla la enfermedad, muchos niños desarrollan ambliopía profunda porque tienen ojos muy miopes por miopía axial y son niños que terminan con una rehabilitación visual muy pobre a pesar de haber controlado la enfermedad y las biometrías son una buena forma de entender qué está pasando con esa longitud axial. Los cambios glaucomatosos en el fondo de ojo del niño con glaucoma congénito o del paciente con glaucoma juvenil, pues son los cambios típicos. Uno ve aumento de la excavación que va progresando, pero ocurre en el glaucoma congénito una cosa muy interesante y es que una vez uno controla la presión intraocular con la forma como le toque controlarla, la excavación puede hacer regresión y puede mejorar. Esto ocurre pues porque todos sabemos que los niños tienen una plasticidad neuronal muy importante y los niños recuperan fibras nerviosas que habían perdido antes gracias al glaucoma. Así que controlar la presión intraocular en el paciente con glaucoma congénito no solo lleva a evitar la progresión del daño glaucomatoso, sino que puede revertir el daño glaucomatoso, sobre todo si uno actúa muy temprano al momento del diagnóstico. La campimetría visual pues tiene una muy pobre utilidad en los niños pequeños, simplemente porque el examen es muy poco confiable, solamente ya en niños más grandes después de una curva de aprendizaje puede uno comenzar a confiar en la campimetría. El análisis del OCT es útil
y tenemos el gran inconveniente de la famosa y dichosa falta de cifras normales para la edad en niños, que es el reporte que siempre nos llega, pero sí hay una buena concordancia entre exámenes y uno sí puede entender la evolución de un paciente analizando sus parámetros del OCT en el tiempo. El hecho es que una vez uno diagnostica un glaucoma congénito, tiene que saber que está ante una emergencia. Esto es una emergencia porque los pacientes o se quedan ciegos por el daño glaucomatoso o desarrollan, como ya les dije, ambliopías profundas con secuelas visuales de por vida. Por lo tanto, a estos pacientes hay que llevarlos a cirugía al momento del diagnóstico, una vez se hayan descartado problemas sistémicos, una vez uno esté seguro de que el niño no tiene malformaciones cardíacas o renales o algún problema sistémico que pueda imponerle un riesgo anestésico particular. Y aunque el tratamiento del glaucoma congénito es definitivamente quirúrgico, es válido utilizar medicamentos en estos niños con glaucoma congénito primario. Recuerden que de estos niños es de los que estamos hablando. Muchas veces, como medida transitoria, mientras el paciente se lleva a cirugía, tenemos nuestro gran problema de las autorizaciones retardadas en nuestro sistema de salud y son pacientes que uno puede manejar con medicamentos mientras tanto. Pero hay que tener muy presente, y esta es otra clave en el manejo de estos chiquitos, que el uso de betabloqueadores está básicamente contraindicado en prematuros y en recién nacidos. Y si estamos hablando de glaucoma congénito primario, estamos hablando de este grupo de niños en donde nosotros no debemos utilizar betabloqueadores por el riesgo de efectos secundarios cardiovasculares. Y viene entonces una supuesta segunda línea de opción farmacológica, que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, y la dorzolamida se considera clásicamente como la segunda opción cuando los betabloqueadores están contraindicados. Pero como los betabloqueadores están contraindicados en estos chiquitos prematuros o recién nacidos, pues la dorzolamida termina siendo una opción muy segura que se convierte básicamente en la primera opción. Los análogos de las prostaglandinas funcionan, están aprobados para su uso en niños, no tienen mucha potencia en glaucoma congénito y los agonistas alfa 2 definitivamente están contraindicados en los recién nacidos, pues se ha descrito incluso apneas prolongadas y coma en estos chiquitos y por lo tanto el tratamiento del glaucoma congénito es quirúrgico. Y lo que hay que hacer es una cosa que implica restaurar este ángulo. Barkan describió una membrana cubriendo el trabéculo y el ángulo de los niños con glaucoma congénito. Nosotros sabemos que no hay tal membrana, pero sí hay una condensación de la malla trabecular y lo que nosotros queremos es liberar esa condensación con un procedimiento que se llama cirugía de ángulo. Y básicamente estamos hablando o de la trabeculotomía, que implica abrir esa condensación trabecular normalmente desde afuera, o de la goniotomía, que implica abrir la condensación trabecular normalmente desde la cámara anterior. Vamos a ver entonces qué pasa con la trabeculotomía. Muy brevemente les voy a mostrar una trabeculotomía estándar. La gran crítica a la trabeculotomía es que la trabeculotomía se hace con abordaje desde la conjuntiva, lo que implica que uno puede dañar una conjuntiva que podría ser útil para otro tipo de procedimientos cuando el niño crece o si este primer procedimiento falla. Y por eso van a ver ustedes en el video que la trabeculotomía se está haciendo puramente temporal, no se está dejando libre la conjuntiva superior para procedimientos filtrantes que puedan necesitarse. Salvador es un procedimiento que no tiene la complejidad de la goniotomía. Y aquí vemos el paciente, se le hace su abordaje conjuntival. Fíjense lo que les digo, estamos operando en la conjuntiva temporal. La conjuntiva superior está preservada y se marca un flap escleral de dos tercios de espesor de la esclerótica. Y hay que recordar que estos niños, como tienen el globo ocular tan ensanchado en muchos casos, pueden tener una esclerótica muy adelgazada y obviamente hay que tener mucho cuidado al tallar este flap. Se talla este flap
y se adentra uno prácticamente hasta la córnea. Y una vez tiene tallado el flap, en el puro y real limbo esclerocorneal, en donde se une esa zona gris de córnea con la esclerótica, comienza a hacer una incisión vertical muy delicada y lentamente hasta que note que comienza a salir humor acuoso por el canal de Schlemm. Tiene que ser muy, muy delicado porque si no uno hace una incisión penetrante a la cámara anterior. Muy lentamente, hay que usar gran magnificación. Hasta que finalmente es claro que está saliendo humor acuoso. Uno puede no hacer esto, pero puede hacerlo para que no se le pierda el canal de Schlemm. Uno puede poner un reparo con un Prolene 5 o 6 ceros y luego inserta la parte inferior del trabeculótomo. La parte superior del trabeculótomo pues es la guía para saber dónde está la parte inferior. Se inserta todo ese brazo inferior del trabeculótomo y luego se saca hacia la cámara anterior, rompiendo la condensación trabecular. Se hace lo mismo en el otro sentido. Es muy importante que cuando uno gira el trabeculótomo hacia el centro del ojo, comience de una vez a retirarlo para no ir a lesionar el cristalino. Siempre va a haber un poquito de ifema, es normal. No hay que lavarlo, es un ifema que se reabsorbe muy rápidamente. Y luego se hace una sutura con nylon, tanto de la herida como del flap. Aquí no va a quedar ninguna filtración. Todos sabemos que los niños van a hacer una cicatrización poderosa que va a sellar por completo este tejido. El otro procedimiento es la goniotomía. En la goniotomía lo que se hace es que primero se hace una paracentesis, es decir, vamos a ingresar a la cámara anterior y vamos a inyectar viscoelástico para darle muy buen tono a ese globo ocular. Luego ponemos viscoelástico sobre la córnea para poder aplicar el goniolente quirúrgico. Volvemos a entrar el cuchillete bajo visión directa hasta que uno está bien avanzado en la cámara anterior para no tener un accidente. Aplica uno el goniolente y comienza a incidir en ese trabéculo. Y ustedes ven, inmediatamente se libera ese trabéculo. Ustedes ven cómo el iris comienza a desplazarse hacia atrás al liberar esa condensación trabecular. Tanto en la trabeculotomía como en la goniotomía vamos a abrir más o menos 120 grados de extensión del ángulo. Acá también va a haber un poquito de ifema como efecto inmediato de la cirugía. Y en este caso, obviamente, tenemos que cerrar esa paracentesis. Yo sé que los glaucomatólogos y los cirujanos de catarata se van a poner nerviosos cuando diga lo que voy a decir, pero normalmente no lavamos el viscoelástico porque esto nos permite dar un muy buen tono al globo ocular y además porque los niños reabsorben el viscoelástico de una manera fenomenal. Existe esta técnica de trabeculotomía 360 grados que se ha puesto entre otras muy de moda. Se puede hacer con un Prolene 6 ceros o se puede hacer con un catéter especial para trabeculotomía 360. Ustedes ven que ya tenemos nosotros nuestro primer flap tallado. Se talla un segundo flap ya cuando hemos identificado el canal de Schlemm, simplemente para quitarle el techo a una porción del canal de Schlemm. Este catéter tiene iluminación intermitente en su punta y nos permite seguirlo en la medida en que se avanza. Vamos a ver ahora que va a salir acá para
canalizar los 360 grados del canal de Schlemm. Aquí viene el catéter. En este caso nosotros sabemos que tenemos que haber hecho una paracentesis, porque como hemos abierto el techo del canal de Schlemm, el ojo se nos va a desinflar y este ojo tiene que estar lleno con viscoelástico en la cámara anterior. Y luego entonces recuperamos los dos extremos de este catéter, lo vamos a traccionar y ustedes van a ver cómo el catéter va a aparecer en la cámara anterior, habiendo roto esa condensación trabecular en 360 grados. Lo que nos da obviamente una mayor liberación de ángulo. La combinación de trabeculectomía con trabeculotomía existe, se deja para pacientes que han tenido realmente una primera cirugía de ángulo fallida. La trabeculectomía es una cirugía con mucho potencial de complicaciones, particularmente en niños, y así que se deja para esos pacientes en donde la primera cirugía de ángulo no sirvió o cuando el cirujano simplemente no domina esas cirugías angulares o cuando el glaucoma es un glaucoma complicado. Cuando se ha hecho la revisión sistemática de Cochrane, que esta es una revisión muy reciente, nosotros hemos encontrado que se favorece el uso de la trabeculotomía, porque incluso se puede hacer en córneas que están muy opacas, a diferencia de la goniotomía, pero de todos modos los autores son muy claros en decir que no hay forma de hacer una recomendación, pues como mencionamos al inicio, el número de pacientes es siempre bajo. Los implantes valvulares los dejamos para glaucomas refractarios o glaucomas muy complicados. Tenemos algún futuro con el uso de células madre para el manejo del glaucoma congénito. Recuerden entonces, esto es una urgencia. Hay que confirmar el diagnóstico, tomar una presión intraocular aplanática, hacer cirugía angular, monitorear presión intraocular, refracción, biometría y el disco óptico y prevenir y tratar la ambliopía. Con eso vamos a tener pacientes con un futuro visual de 20/20, que es lo que pasa con estos niños tratados a tiempo. Muchísimas gracias.